Me llamo Sofía, tengo 35 años, y hasta hace 3 meses, trabajaba junto a mi esposo Marcos en el restaurante familiar que su padre construyó desde cero. La mesa de Antonio era más que un restaurante, era el legado de un hombre que dedicó su vida a crear algo especial. Mi historia con el restaurante comenzó hace 12 años, cuando entré como mesera mientras estudiaba administración de empresas. Antonio, mi suegro, vio algo en mí desde el primer día. Tienes el don, me dijo mientras me observaba manejar 3 mesas complicadas simultáneamente. ¿Sabes cómo hacer que la gente se sienta especial? Con el tiempo, Antonio me fue enseñando todos los secretos del negocio. Las recetas familiares, el manejo de proveedores, la gestión del personal, todo. Su esposa, Carmen, nunca aprobó esta cercanía. ¿Por qué le enseñas nuestros secretos a una empleada? La escuché quejarse una noche. Porque ella entiende el alma del restaurante, respondió Antonio. A diferencia de otros. Ese otros incluía a Lucía, la hija menor de Antonio y Carmen. Mientras Marcos y yo trabajábamos en el restaurante, Lucía vivía en Europa, gastando el dinero familiar en una supuesta carrera de modelo que nunca despegó. Marcos y yo nos casamos hace 8 años. Para entonces, ya era la gerente general del restaurante. Antonio estaba encantado, Carmen, no tanto. Una gerente no es parte de la familia, murmuraba en las reuniones familiares. El restaurante es el legado de los Montero. Antonio solía ignorar estos comentarios, guiñándome un ojo cuando su esposa no miraba. Teníamos un entendimiento especial, él y yo. Hace 6 meses, Antonio enfermó gravemente. En sus últimas semanas, pasó mucho tiempo en su oficina, revisando papeles y haciendo llamadas. Carmen insistía en que estaba arreglando el futuro del restaurante. La noche antes de morir, Antonio me llamó a su habitación del hospital. Sofía, dijo débilmente, en mi oficina, detrás del cuadro de mi padre, hay una caja fuerte. La combinación es la fecha en que empezaste a trabajar en el restaurante. Antonio, no necesito. Escucha, interrumpió. Prométeme que no abrirás esa caja hasta que sea absolutamente necesario. Sabrás cuándo sea el momento. Asentí, conteniendo las lágrimas. Antonio falleció esa noche, llevándose consigo el calor y la alegría que siempre había caracterizado a la mesa de Antonio. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. Carmen tomó control del restaurante, relegándome a tareas menores a pesar de mi posición como gerente general. Es temporal, me aseguraba Marcos. Hasta que las cosas se calmen. Pero las cosas no se calmaron. Un mes después del funeral, Lucía regresó de Europa. Mamá, gritó al entrar al restaurante durante el horario de servicio. Los casting en Milán fueron terribles. Necesito más dinero. Carmen la abrazó como si fuera una refugiada de guerra. Mi niña, no te preocupes. Mami tiene todo bajo control. Los cambios comenzaron inmediatamente. Lucía, quien nunca había trabajado un día en el restaurante, fue nombrada directora creativa. Comenzó a cambiar el menú, reemplazando las recetas tradicionales de Antonio por fusiones modernas que nadie pidió. Necesitamos atraer a una clientela más sofisticada, insistía mientras reemplazaba nuestro famoso estofado por algo llamado deconstrucción molecular de proteínas ancestrales. Los clientes habituales comenzaron a desaparecer. Los empleados antiguos, que habían trabajado con Antonio durante décadas, renunciaron uno tras otro. No puedo ver cómo destruyen el legado de don Antonio, me dijo María, nuestra chef principal de 20 años, el día que recogió sus cosas. Intenté hablar con Marcos, pero estaba atrapado entre su madre y yo. Dale tiempo a Lucía, decía. Está tratando de honrar la memoria de papá a su manera. Pero el golpe final llegó esta mañana. Carmen convocó una reunión de personal. Tengo un anuncio importante, dijo, con Lucía sonriendo a su lado. He decidido vender el restaurante. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? Logré articular. Un grupo hotelero internacional nos ha hecho una oferta. Convertirán el lugar en un restaurante de comida rápida gourmet. Lucía será la imagen de la nueva marca. Pero el legado de Antonio. El legado de mi esposo, interrumpió Carmen, pertenece a su familia. A su verdadera familia. No a una extraña que se coló en nuestras vidas.
Fue entonces cuando recordé las palabras de Antonio: sabrás cuando sea el momento. Mientras Carmen seguía hablando sobre los planes futuros, me escabullí hacia la oficina de Antonio. El cuadro de su padre seguía allí, imponente como siempre. La caja fuerte se abrió con un suave clic. Lo que encontré dentro cambiaría todo para siempre. Dentro de la caja fuerte encontré 3 sobres. El primero contenía el testamento original de Antonio, fechado 2 semanas antes de su muerte. El segundo guardaba documentos legales del restaurante. El tercero, marcado como la verdad sobre Carmen, contenía fotografías y estados de cuenta. Mis manos temblaban mientras leía el testamento. Yo, Antonio Montero, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que el restaurante, la mesa de Antonio, y todos sus activos asociados serán heredados en su totalidad a mi nuera, Sofía Torres de Montero. Me detuve, incrédula. ¿El restaurante era mío? Seguí leyendo. A lo largo de los años, he observado cómo Sofía ha dedicado su vida a hacer crecer este negocio. Ella entiende que un restaurante no es solo comida, es familia, es tradición, es amor. Mi esposa Carmen y mi hija Lucía nunca entendieron esto. El segundo sobre contenía algo aún más sorprendente: documentos que mostraban que el restaurante ya había sido transferido a mi nombre 3 meses antes de la muerte de Antonio. El tercer sobre revelaba el motivo de esta decisión. Fotografías y estados de cuenta mostraban cómo Carmen y Lucía habían estado desviando dinero del restaurante durante años para financiar el lujoso estilo de vida de Lucía en Europa. Sofía, la voz de Marcos me sobresaltó. ¿Qué haces aquí? Me giré para encontrar a mi esposo en la puerta de la oficina. Su expresión cambió al ver los documentos en mis manos. Tu padre me dejó el restaurante, dije suavemente. Y hay algo más que necesitas ver. Mientras Marcos revisaba los documentos, su rostro pasaba de la sorpresa a la decepción y finalmente a la ira. Mi madre y Lucía robaron del restaurante, susurró. ¿Por eso papá cambió el testamento? Antes de que pudiera responder, escuchamos la voz de Carmen. Los compradores están aquí. Todos al salón principal. Marcos me miró. ¿Qué quieres hacer? Lo correcto, respondí, guardando los documentos en mi bolso. En el salón principal, Carmen estaba de pie junto a 2 ejecutivos con trajes caros. Lucía posaba a su lado como si ya fuera una celebridad. Ah, ahí están, exclamó Carmen. Les presento a los representantes del Grupo Hotelero Internacional. Han hecho una oferta generosa por nuestro pequeño restaurante. Señora Montero, dijo uno de los ejecutivos, los documentos están listos para la firma. Excelente, sonrió Carmen. Como viuda de Antonio, tengo toda la autoridad para... No, interrumpí. No la tienes. El salón quedó en silencio. Disculpa, Carmen me miró como si fuera una mosca molesta. No tienes autoridad para vender el restaurante, repetí, sacando los documentos. Porque no te pertenece. Por supuesto que me pertenece, gritó Carmen. Era de mi esposo. Era, enfaticé. Hasta que lo transfirió a mi nombre hace 3 meses. Los ejecutivos intercambiaron miradas incómodas mientras yo extendía los documentos sobre la mesa. Esto es ridículo, intervino Lucía. Mamá, dile a esta empleada que se calle. Ya no soy una empleada, respondí. Soy la dueña legal del restaurante. Y tengo prueba de por qué Antonio tomó esta decisión. Saqué las fotografías y los estados de cuenta del tercer sobre. Carmen palideció al reconocerlos. Mamá, la voz de Lucía temblaba. ¿Qué está pasando? Yo solo quería darte la vida que merecías, balbuceó Carmen. ¿Robando del restaurante?, preguntó Marcos, su voz cargada de decepción. Los ejecutivos comenzaron a retroceder hacia la puerta. Creo que hay asuntos familiares que necesitan resolver, dijo uno. Nos pondremos en contacto más adelante. No será necesario, respondí. El restaurante no está en venta. Ni ahora, ni nunca. Carmen se abalanzó sobre los documentos. Esto es una falsificación. Antonio nunca te dejaría el restaurante a ti. Señora Carmen, una voz nueva interrumpió desde la puerta. Yo puedo confirmar que esos documentos son auténticos. Todos nos giramos para ver al abogado de Antonio, el señor Ramírez, entrando al restaurante. De hecho, continuó,
Tengo más documentos que creo que la policía encontrará muy interesantes. La expresión de Carmen se transformó en puro terror. Pero lo que hizo a continuación nadie lo esperaba. Carmen se lanzó hacia la cocina con una velocidad sorprendente para su edad. Si no puedo tener el restaurante, nadie lo tendrá, gritó mientras agarraba un encendedor de la estufa. Mamá, no. Marcos corrió tras ella. Todas las recetas originales de Antonio están en esa cocina, grité, siguiéndolos. Pero Carmen ya había llegado al estante donde Antonio guardaba sus preciados libros de recetas, recopilados durante 40 años. Sostenía el encendedor peligrosamente cerca de los antiguos cuadernos. Todo es tu culpa, me gritó. Antonio cambió después de que llegaste. Empezó a hablar de modernizar, de expandirse. Ya no me escuchaba. Te equivocas, respondí, manteniendo mi voz calma mientras me acercaba lentamente. Antonio cambió cuando descubrió que estabas robando de su sueño para mantener las mentiras de Lucía. No son mentiras, intervino Lucía. Soy una modelo reconocida. El señor Ramírez sacó su tablet. ¿Te refieres a estas fotos? En la pantalla aparecieron imágenes de Lucía en Europa, no en pasarelas de moda, sino en fiestas, clubes nocturnos y viajes lujosos. Las agencias de modelaje nunca te contrataron, continuó el abogado. Tu madre ha estado pagando a fotógrafos para sesiones privadas y sobornando a pequeñas revistas para que te publiquen. Lucía se derrumbó en una silla. Mamá, es verdad. Lo hice por ti, gritó Carmen, el encendedor temblando en su mano. Siempre fuiste especial. Merecías más que este pequeño restaurante. Señora, intervino el señor Ramírez, bajar ese encendedor sería lo más inteligente. Ya tengo suficiente evidencia de fraude financiero. Agregar destrucción de propiedad solo empeoraría su situación. Carmen, dije suavemente, Antonio sabía todo. Por eso me dejó el restaurante. No para castigarte, sino para proteger su legado. ¿Mientes? No, la voz de Marcos era firme. Papá me lo contó todo antes de morir. Todos nos giramos hacia él, sorprendidos. Me dijo que había descubierto los robos, continuó Marcos. Pero en lugar de denunciarlas, decidió asegurar el futuro del restaurante de otra manera. Me dijo, tu esposa entiende que este lugar es más que un negocio. Ella preservará su alma. Carmen bajó lentamente el encendedor, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, susurró Lucía. Todo es mi culpa. Nunca fui lo suficientemente buena para triunfar por mi cuenta. Las otras modelos eran más altas, más delgadas. Mamá solo quería hacerme feliz. El dinero no compra la felicidad, respondí. Antonio intentó enseñarles eso. Este restaurante no se trata de ganancias o prestigio. Se trata de crear momentos especiales para las familias, de mantener vivas las tradiciones. El señor Ramírez se aclaró la garganta. Tengo una proposición. En lugar de presentar cargos, podríamos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo?, pregunté. Carmen y Lucía devuelven el dinero robado trabajando en el restaurante. Sin salario, hasta que la deuda esté pagada. Y deben tomar clases de administración financiera. Miré a Marcos, quien asintió levemente. Acepto, dije, con una condición. Lucía comenzará desde abajo, como mesera, como yo lo hice. Y Carmen trabajará en la cocina, aprendiendo las recetas que nunca se molestó en conocer. Pero yo no sé cocinar, protestó Carmen. Entonces es hora de aprender. 6 meses después, la mesa de Antonio está más próspero que nunca. Lucía descubrió que tiene un don natural para el servicio al cliente, y su experiencia en redes sociales ha ayudado a atraer a una nueva generación de clientes. Carmen, sorprendentemente, se ha convertido en una excelente sous chef. Resulta que cuando realmente te importa algo, puedes aprender a cualquier edad. La semana pasada, mientras cerrábamos el restaurante, encontré a Carmen llorando sobre uno de los viejos libros de recetas de Antonio. Nunca entendí por qué amaba tanto este lugar, me dijo. Ahora lo sé. Cada receta cuenta una historia. Cada plato es un recuerdo. Por eso Antonio me eligió, respondí. No porque fuera mejor que ustedes, sino porque vi lo que él veía, que un restaurante es un lugar donde los sueños se sirven en cada plato. Hoy, en la entrada del restaurante,
Cuelga una foto de Antonio. Debajo, agregué una placa con sus palabras favoritas. La buena comida alimenta el cuerpo, pero el amor familiar alimenta el alma. Y cada vez que sirvo su famoso estofado, preparado ahora por Carmen siguiendo su receta exacta, siento que Antonio nos sonríe desde algún lugar. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse y compartir sus propias historias en los comentarios. Recuerden, los verdaderos legados no se construyen con dinero, sino con amor, dedicación y perdón. Nos vemos en el próximo video.